Nosotros nos encontramos en esta ocasión, estamos como responsables del Laboratorio de Biotecnología de Cultivo de Tejidos Vegetales y a la par estamos colaborando en proyectos como los de PEBU, que son proyectos que estamos llevando en Tenango, y bueno, actualmente nos encontramos también aquí en el orquidario dando manejo y cuidado de las orquídeas. Bueno, de manera general, las orquídeas aquí en el invernadero son plantas que nosotros traemos generalmente de campo. Nosotros dedicamos a hacer estudios de propagación, de conservación, de manejo de plagas y enfermedades y bueno, en general pues continuar un buen desarrollo de las plantas, podarlas, fertilizarlas. Es un gran trabajo lo que se hace aquí. Bueno, de manera general, nosotros debemos de saber que a nivel mundial existen aproximadamente 23,000 especies de orquídeas a nivel mundial. Para México nosotros tenemos una cantidad de 1,260 especies reportadas y de estas 1,200 existen 170 géneros. De esas especies que yo les estoy mencionando, el 40% de orquídeas que se encuentran en México, es decir, de las 1,260 especies, 40% se encuentran únicamente en el país, es decir, son orquídeas que son endémicas del país. Aquí tenemos aproximadamente un total de 85 especies, tanto nativas y comerciales, la cual tiene la finalidad de ser propagadas y conservadas, ¿no? Nosotros podemos contar especies como la Ellia gouldiana, que es una especie que ya se encuentra extinta en la naturaleza. Encontramos la Ellia anceps, la Ellia autumnalis, barquerias, encontramos epidendrum. En cuanto a géneros, es muy diversa la cantidad de orquídeas que nosotros encontramos aquí. La UMA se conoce como Unidad de Manejo Ambiental para la Vida Silvestre. Entonces, finalmente son sitios donde se resguardan, se cuidan, se protegen y se conservan especies. Bueno, nosotros prácticamente estamos haciendo proyectos en la cual nosotros realizamos polinizaciones con las plantas. Obviamente la polinización requiere que las plantas estén lo más sanas posibles para que éstas puedan dar buenos resultados, buenos frutos. Después de esta parte que es técnicamente todo el apoyo que se hace aquí en el invernadero, nosotros llevamos esos frutos o cápsulas a lo que sería el laboratorio. Cabe mencionar que en condiciones naturales las orquídeas por sí solas no pueden germinar. En un momento les vamos a mostrar algunos ejemplos de las cápsulas y de las semillas de orquídeas. Literal, las semillas de orquídeas son muy pequeñas. Entonces, al ser muy pequeñas carecen de sustancias nutritivas que las van a nutrir, por tanto requieren de hongos micorrízicos que les van a apoyar para que éstas puedan germinar. Entonces nosotros lo que hacemos en laboratorio técnicamente es fungir como ese hongo y darle los nutrientes necesarios para que éstas puedan germinar y desarrollarse. Ok, bueno, como mencionaba, de manera general nosotros tenemos que ir a campo, traer plantas, ejemplares, lo que nosotros llamamos plantas madres. Esas plantas madre, dependiendo si traen alguna plaga, se mantienen en una especie que nosotros le llamamos cuarentena. Esa cuarentena, es decir, ellas son aisladas, las mantenemos aparte por un periodo de aquí a que ellas son, digamos, sanadas, se curan de sus enfermedades. Cabe mencionar que ese proceso es muy lento. Pero dado, si las plantas vienen sanas, vienen bien, nosotros lo que nos dedicamos es a fortalecerlas, es decir, las fertilizamos, las podamos si es necesario. Después de eso llega su época de floración. Como les he mencionado, dependiendo la especie y cómo venga la planta, nosotros decidimos si es bueno que la planta sea polinizada. Llevamos a cabo la polinización, estamos al pendiente de la formación del fruto y posteriormente lo que hacemos, se corta el fruto ya una vez que esté completamente maduro, lo llevamos al laboratorio para darle el seguimiento. Entonces hacemos pruebas de viabilidad, que las semillas sean fértiles, que sean viables y de ahí ya lo pasamos a lo que sería la germinación in vitro, seguir su desarrollo y posteriormente viene la fase que sería la fase de aclimatización, en la cual nosotros en condiciones ya más específicas les vamos a dar los requerimientos necesarios para que éstas puedan desarrollarse y poder llegar a lo que sería su floración. En esta ocasión nosotros les vamos a hablar sobre las características botánicas que presentan las orquídeas.
De manera general vamos a tener que la mayor diversidad de orquídeas se concentran en lo que sería el bosque mesófilo de montaña y lo que serían las selvas tropicales húmedas. De acuerdo al ambiente donde ellas van a habitar, ellas van a presentar diferentes modificaciones tanto en su estructura, tanto floral, como sería la parte vegetativa, que en este caso sería tallo, raíz y hoja, ¿no? De manera general, las especies que habitan en lugares húmedos o bosque mesófilo, nosotros vamos a encontrar características de que las orquídeas van a presentar tallos modificados que se conocen como pseudobulbos. Los pseudobulbos son tallos que van a permitirle a la orquídea que ésta pueda sobrevivir en condiciones en las que a lo mejor puede haber cierta carencia de agua, ¿no? Entonces, finalmente, es un reservorio de alimento para la planta. Vamos a tener otras orquídeas que van a tener tallos típicos, como, bueno, o lo que nosotros conocemos como tallos erectos, que tienen únicamente un crecimiento hacia arriba, ¿no? Únicamente nosotros, en este caso generalmente son plantas orquídeas epífitas, ¿no? Digamos que tienen otro tipo de tallo, que sería el que nosotros estamos observando aquí. No se alcanza a ver quizá muy bien, es un tallo que va de manera horizontal y que generalmente es subterráneo. Este tipo de tallo va a ser conocido como un rizoma, y en general a las orquídeas le va a servir para la propagación o la expansión de sus tallos, ¿no? Como pueden observar, las orquídeas generalmente son plantas herbáceas, nunca las vamos a encontrar como plantas leñosas, siempre son plantas herbáceas. Y lo que ustedes pueden observar que tanto tallos, raíces y hojas de manera general siempre son fotosintéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas viven en lugares donde necesitan captar mucha luz y por tanto tienen estas características. Algo que es importante y que nosotros les queremos mostrar es sobre la morfología floral, ¿no? Para nosotros es muy importante que la gente conozca sobre la morfología floral de las orquídeas, porque estas presentan modificaciones. Si ustedes observan esta gran diversidad de flores, colores, inclusive muchas de ellas presentan aromas, se debe a los síndromes de polinización que van a llevar a cabo con diferentes animales. Va desde insectos, va con mamíferos, va con anfibios. Prioritariamente vamos a tener que los insectos van a ser los principales polinizadores de las orquídeas. En condiciones naturales, ellas aportan mucho a lo que serían sus polinizadores para que logren la perpetuación de la especie, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, nosotros vamos a ir viendo que la estructura floral de la orquídea va a ser básicamente estas tres estructuras que estamos viendo al reverso, estas tres que se observan aquí. Estos serían los sépalos. Los sépalos, al igual que los pétalos, tienen una función de atraer polinizadores, ¿no? Estos serían el sépalo dorsal y lo que serían los sépalos laterales. En la parte de enfrente, nosotros lo que podemos observar serían los pétalos, que igualmente, como les he mencionado, son estructuras de atracción para que vengan los polinizadores. Tenemos estos dos, que serían los pétalos laterales, y un pétalo que se modifica tanto y que es el que le da la mayor diversidad a las orquídeas, que en este caso sería conocido como el labelo. Entonces, ahorita si hacen diferentes tomas, van a observar que esta estructura, que es el pétalo y que es el inferior, es el que más se modifica y es el que más atractivo le va a dar a la planta, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, lo que nosotros vamos a hacer es quitarle estas estructuras para que ustedes vean lo que ya representa la estructura reproductiva. Porque finalmente, como les menciono, estos van a servir únicamente para atraer polinizadores. Ya en la parte central, lo que nosotros vamos a observar es esta estructura que nos queda aquí. Esta estructura es conocida como columna o ginostemio. La columna o ginostemio, digamos que es la asociación, la conjunción entre lo que sería la parte femenina de la flor y la parte masculina. Nosotros vamos a observar aquí hay una estructura que se le llama casco, no sé si se alcanza a observar. Este casco, es la estructura que va a proteger a lo que serían los granos de polen. Entonces, todo esto en conjunto, de lo verde, de lo que se observa de aquí hacia abajo, esto sería el ovario,
digamos, la estructura femenina, donde se están guardando los ovarios y la cual cuando se lleva a cabo la polinización, pues aquí se van a formar las semillas, ¿no? Y lo que sería el fruto como tal. Después vamos a quitar este casco y vamos a observar al interior estas estructuras amarillas que se llaman polinios. Los polinios en este caso es la estructura masculina, es decir, en términos generales serían las agrupaciones de masas de granos de polen que van a servir para la fecundación, ¿no? Después de esto vamos a observar nosotros aquí dos zonas y espero que se alcancen a ver. Bueno, este fue el orificio donde estuvieron los granos de polen, el polinario, y en la parte de abajo observamos otro orificio. Este otro orificio que se observa aquí sería la zona estigmática. Es la zona donde va a llegar los granos de polen, se van a alojar aquí y aquí es justo donde se va a hacer el primer contacto para hacer la polinización de las orquídeas. Observamos un tejido intermedio que está entre donde estaba el casco y lo que sería la zona estigmática, que se conoce como rostelo. El rostelo es una zona que va a impedir que de manera general o de manera natural las orquídeas no se autopolinicen. ¿Por qué? Porque como cualquier especie, lo que queremos es variabilidad genética, ¿no? No queremos que este mismo polen se introduzca a esta zona estigmática, ¿no? Entonces, para evitar que haya autopolinización, las orquídeas forman esta estructura que es conocida como rostelo. Entonces, básicamente, esa sería la estructura floral de las orquídeas. Tenemos la columna o ginostemio, que en conjunto son tanto la parte femenina y la masculina. Tenemos la zona de aquí enfrente, que era el casco. El casco en su interior va a guardar a los polinios. La zona estigmática, que es este orificio que queda abajo, y lo que mencionábamos que es el rostelo para evitar la autofecundación, ¿no? Entonces, como pueden observar, las orquídeas es uno de los grupos más diversos a nivel mundial. Técnicamente a nivel mundial las orquídeas en cuanto a familias botánicas ocupan el tercer lugar en cuanto a biodiversidad. El primer grupo que nosotros vamos a encontrar como más biodiverso sería la familia Asteraceae. Asteraceae, ¿quiénes son? Las dalias, el girasol, etcétera, ¿no? Después sigue la familia Fabaceae, que es el grupo de plantas igualmente más diverso. Las Fabaceae técnicamente son todas las legumbres que nosotros conocemos. Y en tercer lugar nosotros vamos a encontrar a las orquídeas, ¿no? ¿Por qué son tan diversas? Porque les reitero, las encontramos en todos los ecosistemas, en todos los continentes a excepción de la Antártida, y bueno, dada toda esta modificación que ellas presentan en sus tallos, en sus hojas, en sus raíces, si son plantas de ambientes desérticos, tienden a tener hojas muy gruesas, ¿no? Si son plantas de lugares epífitos, vamos a encontrar que estas generalmente, de selvas o de bosques, ellas generalmente van a habitar en lo que sería sobre los árboles. ¿Por qué? Porque ellas están acaparando todos los ecosistemas. Las podemos encontrar como orquídeas terrestres, las podemos encontrar como orquídeas que habitan sobre las rocas litófilas u orquídeas epífitas, ¿no? Entonces ellas les apostaron a estar en cualquier hábitat que ellas pudieran encontrar y bueno, sus modificaciones se observan muy bien y más que nada, como les menciono, las flores es una de las adaptaciones más importantes que tuvieron las orquídeas para poder ser tan eficientes. Hay orquídeas inclusive que tienen la forma en su flor de insectos, de aparentar la hembra o el macho de algún insecto. Entonces llega el insecto, intenta copular para hacer una especie de engaño, mientras tú vienes, quieres copular, pues a la par me estás polinizando. Otras, como les menciono, ofrecen néctar, otras ofrecen aromas atractivos o muy putrefactos, que sería la atracción de moscas. Y finalmente los colores. Los colores blancos, amarillos y naranjas, perdón, blancos y verdes, van a ser para atraer, por ejemplo, polillas, que son orquídeas, son insectos que van a atraer, se van a ser atraídos por colores más blancos, ¿no? más pálidos. Y los colores atractivos como sería el rosa, el amarillo, el fuchsia, esos colores son para atraer o colibríes o insectos, ¿no? Eso sería. La polinización es una forma de reproducción de las orquídeas que consiste en que los insectos, las aves, algunos mamíferos pequeños y otros organismos transportan los granos de polen
en paquetitos que se llaman polinios hacia el estigma de otras flores. Ahí se ubican y después se hace la fecundación, la formación de frutos y semillas. Para que podamos hacer en forma artificial la polinización, debido a que las plantas son de diferentes regiones de la República y no trajimos sus polinizadores naturales, obviamente que tenemos que hacerlo manualmente. Una condición básica es que sea una planta vigorosa. 2, que sean flores de recién apertura, porque en la medida que pasan los días se van haciendo menos viables el estigma y los polinios. Vamos a ver entonces el proceso de polinización. Un grupo de plantas muy grande de las orquídeas, que son decenas de miles, va a tener una estructura semejante a la que vemos aquí. Ya lo explicaban hace rato cómo es la estructura, y lo que nos interesa destacar es la columna o ginostemio. Con una aguja o con un palillo vamos a tomar los polinios esa es la antera y su casco. Entonces aquí se cae su casquito y aquí están los granos de polen que se pegan a la punta de la aguja. Estos granos o polinios se van a colocar en el estigma de otra flor. En este caso va a ser en esta. Se coloca cuidadosamente, se aprieta ligeramente los polinios, que son varios paquetes, y ya se realizó la polinización. Ahora hay que cuidar a la planta, fertilizarla periódicamente, su riego, el control de plagas y enfermedades, y estar cuidándola de modo que se asegure que dentro de unos meses o un año o más de un año se hayan formado los frutos. A partir de los frutos se llevan al laboratorio y se siembran sus semillas en un medio de cultivo. Tenemos otro grupo de plantas que son de la subfamilia de lo que se conoce como Cypripedium. Estas plantas de esta subfamilia tienen una estructura diferente y vamos a ver que sus dos pétalos laterales se fundieron en uno solo y se llama sincépalo. El sépalo dorsal, 2 pétalos laterales, y esto que parece un zapatito y de ahí su nombre común es el labelo, que es el tercer pétalo modificado. A fin de conocer mejor la estructura, vamos a cortar, a sacrificar esta flor. Y vamos a ver su estructura. Esta estructura con una saliente amarilla es el estaminodio, y detrás del estaminodio están 2 paquetes de polinios del lado derecho y del lado izquierdo, y este es el estigma, que tiene como una figurita de rostro de gato, y que en medio justamente es en donde se colocan los polinios. Vamos a hacer entonces una extracción de polinios de otra flor, de modo que se pueda reproducir una población semejante a la que estamos viendo en sus flores. Quitamos los polinios. Tenemos aquí los polinios. Estos se van a colocar justamente a la mitad, en el centro inferior, los polinios, y se pegan. Tienen la característica de que son viscosos y se pegan fácilmente a lo que es el estigma de esta especie, que es Paphiopedilum insigne. Y ya quedó la polinización, es así como se ve, una flor polinizada. De esta manera hemos concluido
el proceso de polinización. Como pueden ver, es un proceso muy sencillito, pero implica que puedo obtener de una cápsula desde miles hasta cientos de miles y millones de semillas. Si estas son viables, vamos a obtener una cantidad muy grande de plantas. La otra ventaja de saber polinización manual es que puedo hacer híbridos entre las diferentes especies nativas. Son aproximadamente más de 1000, entre 1200 a 1300 especies nativas en México, y de las cuales se pueden polinizar en forma cruzada, 2 o 3 de ellas, o 2 nada más, y si vemos flores, formas y aromas diferentes a sus progenitores originales, podemos tener una enorme variación, además de tener miles y miles de plantas. Por eso es una técnica que se prefiere en cuanto a la UMA, porque lo que necesitamos es preservar la variabilidad genética de las diferentes especies que tenemos en México. Y en esta UMA, que son 30 las que están bajo alguna norma, bajo una categoría de riesgo en la NOM 059 de Semarnat, que es una forma de cuidar las especies que están en alguna categoría de riesgo. Soy Isaías Gil Vázquez, soy profesor de la Universidad Autónoma Chapingo y estoy a cargo de apoyar al nuevo equipo de las orquídeas. En este momento vamos a ver una etapa de la aclimatización. Primero es pasar de in vitro a charolas para ir ambientando a las plantas a su nuevo ambiente. Después de que ha estado de 3 meses a 1 año en la charola, bajo un cuidado muy estricto de humedad y de plagas y enfermedades, se tiene que pasar a estos invernaderos pequeños, que en un principio tuvieron la finalidad de cuidar algunas plantas muy delicadas, como áreas de recuperación. Y actualmente se está utilizando en la etapa de aclimatización, que se llama endurecimiento. En esta etapa, la planta, aunque ya resista las condiciones ambientales normales, puede morir fácilmente porque la humedad ambiental aquí baja hasta 15% en las horas de más calor, y por lo tanto esas plantas son muy sensibles y pueden morir. Para que eso no suceda, después de 8 meses a 1 año que están en la charola, se pasan a esta etapa, a esta área que es el área de endurecimiento, donde las plantas van a continuar su crecimiento durante 1 año o más, hasta que esté en condiciones de poder sacarlas al ambiente natural. Es un proceso un poco largo debido a que el ambiente de Chapingo no es el adecuado para las orquídeas. Aquí hace mucho frío en invierno y en la época de primavera hace mucho calor. Por lo tanto, debemos de tener el máximo cuidado para preservar esas plantas, ya que en in vitro permanecen cerca de 1 año. Y si nos descuidamos en la etapa de aclimatización, podemos tener el problema de mortalidad de una buena parte de esa población. Y para evitarla, se aplican 2 métodos, el método de la charola, y después se pasan a un invernadero para que sigan creciendo, se endurezcan y ya lleguen a floración en el momento en que la planta ya está lista para ello. Para la parte de cultivo in vitro de orquídeas, lo que se requiere es simular las condiciones que tienen las plantas en la naturaleza, pero en el laboratorio. Y para eso se requieren utilizar una serie de componentes. Entre esos componentes están las sales inorgánicas que van a obtener las plantas del suelo, y como en este caso nosotros no vamos a utilizar un sustrato como el suelo, tenemos que agregarlas en soluciones donde están diluidas. Aquí podemos ver una muestra de cada una de las soluciones que ya se pesó. Se tienen que pesar de manera específica para poder
agregarlas al medio de cultivo. También tenemos que agregar agua, tenemos que agregar un agente solidificante que sería el agar para hacer un medio tipo gelatina. Y tenemos que agregar también algunas sustancias de tipo orgánico, ya sean vitaminas o aminoácidos. Y también se pueden añadir sustancias extra como los endospermos o las pulpas de algunos frutos como la manzana, el plátano o el jugo de coco. Estas sustancias lo que van a hacer es darle los nutrientes necesarios a la planta para que pueda subsistir en los frascos en los que les vamos a poner. Podemos tomar cualquier parte de la planta en principio, podemos tomar semillas, podemos tomar hojas, podemos tomar tallos e incluso las flores. Todo eso se puede tomar y poner en estos medios de cultivo. Lo que ella está haciendo es, estas sustancias se tienen que diluir y una vez que se diluyen, las ponemos y las medimos en estos frascos que se les llama soluciones de stock. Esas soluciones de stock son para que no tengamos que hacer este proceso cada vez que vamos a preparar el medio. Entonces ya tenemos ahí diluidas todas las sustancias para una cantidad de litros de medio que vamos a preparar, para no preparar cada vez que vayamos a hacer 1 litro, preparar todo esto. Entonces ahí están concentradas, pueden ser para preparar 5 litros, para preparar 20, para preparar 100, dependiendo de las necesidades de cada uno. Una vez que están ahí concentradas, nosotros tenemos que irlas midiendo el volumen para agregarlo y diluirlas al volumen final, que es lo que requerimos. Entonces ella lo que va a hacer es tomar cada una de ellas va a tener diferentes componentes, diferentes minerales o sustancias orgánicas, y lo que tiene que hacer es vaciarlas hasta llegar al volumen necesario de cada una de las soluciones. Esto tiene que ser muy preciso para evitar que haya problemas de crecimiento de las plantas, porque puede haber un exceso de nutrientes o una cantidad menor de nutrientes. Entonces eso podría generar problemas para las plantas, y entonces ahí es lo que va a hacer, diluir cada uno de los componentes. Al terminar de diluir cada uno de los componentes, se tienen que agregar algunas otras sustancias como una fuente de carbono. Nosotros utilizamos de manera general azúcar, pero pueden utilizarse otras fuentes de carbono como algún reactivo que se le llama sacarosa o algunas otras fuentes de carbono. Esto es porque las plantas, cuando están en condiciones de in vitro, cuando están dentro del frasco, esas condiciones no les permiten hacer la fotosíntesis de manera adecuada. Entonces requieren que se les suplemente con carbohidratos para que puedan seguir subsistiendo y creciendo de manera adecuada. Entonces, así cada uno de los pasos tiene que ir midiendo de manera precisa, y si en algún momento se pasa, tiene que ajustar la cantidad de solución que tiene que agregar. Posteriormente se tiene que agregar como son volúmenes pequeños, lo que tiene que agregar al final es más agua para llevarlo al volumen necesario. En este caso vamos a preparar 1,5 litros. Entonces aquí en esta probeta va a agregar la solución. Va a llevarla al volumen final. Y una vez que la lleva al volumen final, se tiene que medir el pH. Entonces, para medir el pH utilizamos un aparato que se llama potenciómetro. Este potenciómetro mide el pH de la solución y se tiene que ajustar a una cantidad específica, ya que si no se encuentra en ese rango, en ese nivel de pH, la planta no puede absorber los nutrientes. Entonces, en este caso, el pH que se recomienda para la solución de nutrientes es de 5.7. Se tiene que hacer
un enjuague, se tiene que poner el electrodo que va a medir el pH y tenemos que medir la cantidad de pH que se encuentra en la solución. Dependiendo del pH, si el pH es ácido o es básico, se tienen que utilizar soluciones de ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio para modificar el pH y ajustarlo a la concentración adecuada. En este caso está utilizando ácido clorhídrico para modificar el pH. O de otra manera también se puede utilizar el hidróxido de sodio. Tienes que llevarlo a 5.7. 5.7. Entonces, en este caso, conforme va agregando la sustancia, va a irse moviendo el pH y tenemos que esperar a que llegue al rango. Este proceso puede ser un poco tardado dependiendo del volumen de medio que se esté preparando y dependiendo también del pH el que se encuentre al inicio la solución. Entonces hay que agregarlo constantemente, hay que agitar y verificar que el potenciómetro llegue al rango necesario. Bien, entonces ya cuando llega a 5.7, ahí se detiene la medición y ya podemos continuar con el procedimiento de preparación de la solución. El electrodo tiene que lavarse, tiene que enjuagarse para evitar contaminar a otros medios de cultivo y el potenciómetro se tiene que apagar. La solución, entonces ya que está así, se le tiene que agregar el agente gelificante. Este agente lo que va a hacer es darle una textura semisólida para que las plantas puedan crecer adecuadamente. Si las plantas en general podrían crecer en el medio líquido, pero en el cultivo in vitro en ocasiones las plantas tienden a hiperhidratarse, es decir, van a adquirir una gran cantidad de agua y los tejidos se van a hinchar.
y eso puede generar la muerte de la planta o simplemente que crezca de manera normal, y por lo general eso es lo que eso no se quiere. Entonces, una vez que se disuelve un poco este medio, este gelificante se tiene que calentar, por lo general en un horno de microondas. Para poder disolver bien el agente gelificante, y una vez que se tiene totalmente líquido la solución de medio de cultivo, se tiene que vaciar en los frascos necesarios para poder pasar al siguiente punto, que sería la esterilización de los medios de cultivo. Como nosotros lo que vamos a hacer es tener a las plantas en un medio controlado, requiere que no haya ningún tipo de contaminante, ya sean hongos, bacterias e incluso virus, y por eso este medio de cultivo, esta solución, lo que tiene que hacer es pasar por un proceso de esterilización, por lo general en un autoclave o puede ser también en una olla express. Tiene que estar en ese medio, en esta olla express o en la autoclave, mínimo 20 minutos, alrededor de 120 grados centígrados, para poder matar a todos los microorganismos y a las esporas que están en el agua. Una vez que esos medios de cultivo ya están listos, se sacan del autoclave y se dejan gelificar para poder entonces pasar a la siguiente fase, que es ya el cultivo o siembra de las partes de las plantas que vamos a utilizar. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es preparar, primero, tomar los componentes orgánicos e inorgánicos que vamos a utilizar. En general los dividimos en dos partes. Serían los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes van a ser sustancias, sales minerales, que van a estar en mayores concentraciones, y los micronutrientes van a ser sales minerales que van a estar en concentraciones más pequeñas. Una vez que tenemos estos macro y micronutrientes, los disolvemos en las soluciones stock. Estas soluciones, como les digo, son soluciones concentradas, y de esta manera nosotros podemos preparar muchos litros de medio de cultivo sin tener que pesar cada vez cada uno de los reactivos. Una vez que agregamos todas las soluciones, vamos a agregar el azúcar. El azúcar se agrega para darle la fuente de carbono a la planta. Ya que tenemos todo eso en la solución, vamos a medir el pH, y una vez que se ha medido el pH, ahora sí ya podemos agregar el agente gelificante. Nunca se debe agregar el agente gelificante antes de medir el pH, porque puede dañar a los electrodos. Esa es la razón por la cual no se debe de agregar el agente gelificante. El agente gelificante es una sustancia inerte, es decir, no va a interferir con ninguno de los procesos fisiológicos de la planta, y tampoco va a interferir con la disponibilidad de los nutrientes, y por lo tanto tampoco modifica el pH. Entonces, una vez que ya se tiene en esta solución totalmente diluida, se va a agregar a los frascos en los cuales se va a esterilizar el medio de cultivo. También se pueden agregar otras sustancias dependiendo de los fines que se tengan o de los fines que se persigan. Si solamente vamos, en el caso de las orquídeas, a sembrar las semillas, se prepara una solución que se le llama una solución nutritiva basal, es decir, solamente los micronutrientes, el agar y la fuente de carbono. Si lo que se quiere es inducir algún otro proceso utilizando una parte diferente de la planta, ya sea una hoja, una parte del tallo, una parte de la raíz, entonces se le tiene que agregar una sustancia extra. Esa sustancia extra es lo que se conoce como hormonas o reguladores de crecimiento. Esas hormonas o reguladores de crecimiento lo que hacen es asemejar las señales que tiene la planta, las propias sustancias que produce la planta, para la producción de ya sea raíces, tallos u hojas. Entonces la planta de manera natural los va a producir, pero nosotros en condiciones de cultivo los vamos a añadir para hacer que esos procesos de producción de hojas, raíces, tallos e incluso flores se aceleren y podamos producir un mayor número de plantas en un menor tiempo. Para la siembra in vitro de orquídeas es necesario hacer el proceso de desinfestación, y para este proceso
se prepara 25 mililitros de hipoclorito de sodio, que es de lo que está compuesto el Cloralex. Una vez que ya se preparó esta solución, vamos a la báscula a pesar las semillas. Pesamos en este momento 40 miligramos, que va a contener un gran número de semillas. Una vez que se pesó la semilla, la traemos de la báscula y agregamos a las mismas, a la probeta en que se preparó el hipoclorito. Entonces, ya está listo. Estas son semillas que se agregaron al hipoclorito de sodio. Después agregamos una gota de Twin 20, que es un detergente que facilita el contacto del hipoclorito con las semillas de modo que se desinfecten perfectamente. Se toma un papel parafilm, que es un plástico moldeable a los materiales de cristalería, y lo que hacemos es que estiramos un poquito el plástico parafilm de modo que agarre bien la boca de la probeta y se agita unos segundos. Ya la semilla se está desinfectando, agitamos otros segundos para que quede perfectamente en contacto las semillas, el hipoclorito y el detergente. Y ya está listo y nos vamos a la campana de flujo laminar. Transcurridos los 5 minutos de desinfestación de las semillas de orquídea, se procede a lo que es extraer las semillas y ponerlas en este embudo que está cubierto de papel aluminio, y ahí dentro tiene un papel filtro que va a servir para la desinfestación, para el lavado de las semillas que ya acabamos de mantener en hipoclorito de sodio. Lo ponemos en el vaso listo. Aquí hay que se tiene que agitar las semillas para que fácilmente puedan caer en el filtro, en el papel filtro. ¿Por qué se tiene que lavar varias veces, enjuagar? Porque el cloro puede hacerle daño a las semillas si la mantenemos en esa solución y no lavamos el hipoclorito. Entonces ahí va el primer enjuague. Sí, sí. El segundo enjuague. Y tercer enjuague. Con esto las semillas van a estar libres de cloro y podemos proceder a la siembra. Y una vez que terminaron los enjuagues, en una caja de Petri y con unas pinzas se toman las hojas y vean cómo quedan las semillas pegadas al papel filtro sin cloro, y para extenderlas las tomamos con las pinzas estériles. Con otra pinza se facilita más y se extiende sobre la caja Petri y queda lista para hacer la siembra. Dependiendo del número de frascos a sembrar, se hacen lo que son las agrupaciones de esas semillas o bolitas.
con la pinza, o mejor dicho, con la microespátula, se van juntando las semillas. Y se pueden hacer un buen número de bolitas aquí. Cada agrupación es para sembrarla en un frasquito. Aquí hay que proceder con cuidado y tratar de juntar todas las semillas posibles para que no se queden muchas pegadas al papel. Seguimos aquí. Yo lo tomo de una orilla porque no puedo ya tocar con las manos. Las semillas deben estar completamente estériles. Ya tengo mis agrupaciones y puedo ahora sí decir, puedo iniciar la siembra con esta agrupación. Una vez que se hicieron las diferentes grupos o bolitas de semillas, ya podemos iniciar la siembra. Se destapa el frasco. Esto se tapó muy fuerte. Y ya podemos hacer la siembra. Tomamos una microespátula, como esta, y tomamos una cantidad de semilla. Con esto ya terminamos la siembra. Flameamos boca y tapa del frasco. Se cierra. Y lo que se hace es que se agita horizontalmente con el líquido que quedó en el medio de cultivo y se dispersa homogéneamente. Después de esto se marca con la fecha. Hoy estamos a 23 de noviembre, 17. Se sembró la especie Mormodes maculata. Y fue en un medio MS más carbón activado, CA, y sembró Gil. Esos son los datos que toda siembra debe de llevar, o en su defecto una clave. Y después de ello se toma lo que es un material de plástico muy adherible a lo que es la boca del frasco. Entre la tapa y el frasco se cierra con con lo que sería el plástico flexible, y así disminuimos la posibilidad de una contaminación. Y ya está listo para llevarse al cuarto de incubación. Ese fue el proceso de siembra de orquídeas. Para la desinfestación de materiales vegetativos, cuando sembramos yemas axilares, seguimos el siguiente paso. En el caso de esta especie que es introducida, se llama Arundina graminifolia, y esta se llama Epidendrum ibaguense. Ambas son de otros países, pero se prestan a ser buen modelo para el trabajo. Primero, del tallito tierno, se quitan hojas y vainas, y aparece lo que es la yemita. En ese caso se pueden obtener varias yemas. Y ya una vez que sacamos todo el material, se cortan en fragmentitos. En ese caso son 3 microyemas que se obtuvieron
de la ramita y se ponen en el frasco en donde se va a empezar el proceso de desinfestación. Y cuando ocupamos el Epidendrum ibaguense es el mismo proceso. Entonces se quita toda la vaina, la hoja y la vaina. Ya una vez que se ha descubierto la yema, ya podemos hacer la fragmentación. Aquí en este caso fragmentamos con tijeras. Entonces se obtiene otra yema, se obtiene otra y hasta el final una yemita muy tierna que nos va a servir en el proceso de siembra. Ya obtuvimos el material que contiene las yemas axilares. A continuación vamos a ponerlas dentro del agua de llave y agregamos un chorrito de detergente. Ese chorrito de detergente se va se agita bien de modo que tengamos se decanta. Eso es para limpiar basura, tierrita que tenga. Y bueno, pues lo que no hay que hacer es esto, que se escapen las yemitas. Entonces nos ayudamos de las tijeras y de esa manera se detienen en la boca del frasco. Posteriormente se agrega un poquito de agua y ya con eso tenemos, digamos, nuestro material ya desinfectado. Posteriormente se va a utilizar el alcohol al 70% durante 1 minuto, que se cubra perfectamente todo el material vegetativo, y todo este material se puede guardar, reciclarlo para los microaspersores. Ya transcurrió el minuto, se guarda ese alcohol para su uso posterior y se agrega hipoclorito de sodio, que también viene del Cloralex. El humilde Cloralex nos da mucho servicio aquí también y está al 20%. Quiere decir que se agregaron 20 mililitros de hipoclorito de sodio Cloralex y lo demás se completó con agua destilada. Y ahora le agregamos el hipoclorito de sodio más 2 gotas de Twin, que es un detergente que facilita la acción del hipoclorito. Y con esto terminamos una parte de la desinfestación, esperamos los 20 minutos y llevamos el material a la campana de flujo laminar. Después de que estuvo los segmentos de tallo con la yema durante 20 minutos en hipoclorito de sodio, se tiene que quitar esa solución y se vierte en un frasquito que tiene ese fin, captar todo lo que contiene cloro, y nuevamente se lava con agua destilada estéril.
Se agita un poquito y nuevamente este es el primer enjuague. El primer enjuague, pues hay que tratar de que no se escape ni un material. El segundo enjuague. Para lavar el cloro. Se vierte toda la solución en el recipiente. Y viene el último enjuague con agua destilada estéril. Se agita y se decanta todo lo que contiene. Y ya estamos listos. Tomamos también nuestra caja de Petri. Y con las pinzas tomamos los explantes ya desinfectados. En este paso ya no puede uno tocar con la mano porque se infecta. Entonces debe ser todo con pinzas estériles y con material estéril. Si una vez que ya desinfectamos y se enjuagaron los explantes con la yema, entonces se cortan un poquito arriba de la yema, se voltea y debajo de la misma otro corte. Y con esto terminamos el proceso, ya está listo para la siembra. La otra especie igual, así se hace, nada más que esta está durita, la vamos a dejar porque está muy dura. Entonces preparamos y cortamos debajo de la yema. La tercera yema igual, un poquito arriba de la yema y cortamos debajo. Se corta toda la parte que quemó el cloro. El cloro quema el tejido vegetal y todo esto blanco que aparece en las orillas es efecto del cloro. Y no conviene que lo sembremos así, sino empieza a oxidarse todo el tejido y perdemos nuestro material. Después de que tenemos nuestro material, estamos listos para la siembra. Aquí en este caso tomamos cuidadosamente una yema y la acomodamos de tal modo que quede sobre el medio de cultivo. Aquí esto va a quedar paradito sobre el medio y ya tenemos una siembra. Tapamos, flameamos, marcamos fecha el 23, ¿verdad? 23 de noviembre 17. Fue Arundina, se llama Arundina graminifolia. Graminifolia. Se pone el medio, que es de MS, más VAP, que es benzilaminopurina. Aquí son 2.5 miligramos por litro. Y ya quedó marcado perfectamente el material de siembra. Le ponemos entre tapa y cristal el material plástico adherible
y con esto terminamos la siembra. Y esto se lleva al cuarto de incubación, ahí va a empezar el proceso de brotación de la yema, y si le gusta el medio empieza a generar más brotes a partir de una sola yema. Con esto terminamos la siembra in vitro de material vegetativo. Ok, vamos a comenzar con lo que sería el proceso de aclimatización. Cabe mencionar que las orquídeas, nosotros una vez que las propagamos en laboratorio, estas están, digamos, en el frasco de cultivo. Estas las vamos a encontrar con todos los nutrientes que ellas necesitan, es decir, ellas únicamente están tomando nutrientes. La humedad que nosotros vamos a encontrar en los frascos es relativamente muy alta y las orquídeas técnicamente lo único que hacen es tomar alimento, ¿no? Entonces, esta fase de aclimatización es una de las más difíciles en lo que es el cultivo in vitro en general, en este caso de orquídeas. ¿Por qué? Porque es una fase crítica. En el laboratorio las tenemos muy consentidas. Entonces, ahora hay que liberar a esas plantas de este frasco y pasarlas a condiciones de invernadero. Para ello, lo que nosotros vamos a tener es que las plantas las vamos a sacar de los frascos y estas van a comenzar lo que vamos a hacer es quitarles ese medio de cultivo. ¿Cómo se va a empezar a hacer esto? Primero las plantas se van a meter en agua para que quitemos el exceso de gel, el exceso de nutrientes que ellas tienen. Si nosotros no hacemos este lavado, las orquídeas pueden morir. ¿Por qué? Porque es un medio de cultivo rico en nutrientes. Llegan los hongos, llegan las bacterias y lo que hacen ellas es empezar a comer y competir con la misma planta, ¿no? Entonces el primer paso sería ese, introducirlas en agua para quitar el exceso de medio de cultivo. Pasada esa fase, hay que limpiar bien las raíces, todo lo que estuvo en contacto con el medio de cultivo. Pasada esa fase, nosotros tenemos otras dos soluciones, una que es una solución de fungicida, en este caso es Captan, que va a tener 1 gramo por litro del reactivo de la sustancia. ¿Para qué? Pues para justamente evitar que las orquídeas sean atacadas en este caso por hongos, ¿no? Entonces ahí se van a dejar aproximadamente unos de 2 a 5 minutos que se queden en el Captan para que sea absorbido y pues las plantas puedan estar exitosamente bien y sin enfermedades una vez que sean sacadas del frasco. Pasado eso del Captan, ya pasen las otras chicas. Ajá. Ok. Entonces, pasado lo del Captan, lo que vamos a tener es que se van a... Es que sí, lo están haciendo acá enfrente. Hacia enfrente. Sí, porque si no, no se... que quiten la botella. Y pongan ahí. Pero y es que a mí sí me gustaría estar volteando atrás, para verlas. ¿Lo que saques lo vas a poner atrás o adelante? Adelante. Ah, ok. Ajá, exactamente. Sí, es que todo es como enfrente. O pónganlas acá, ajá. Pónganlas muy cerca de ustedes y esta acá enfrente. Ajá, exacto. Sí, pues ya me perdí. A ver, entonces, Ok, entonces el Captan y el Tecto lo que nos van a asegurar es que las plantas queden libres de hongos en particular. Pasado eso, lo que vamos a hacer es que van a pasar por una solución que finalmente es enraizador. El que nosotros ocupamos es Radix. En este caso ustedes también pueden observar que son 2 gramos por litro. Igualmente se van a dejar por determinado tiempo, es decir, unos 2, 3, 5 minutos. Y lo que vamos a hacer es que estas plantas van a adquirir mayor raíz para que ellas se puedan adaptar. No es lo mismo que nosotros las tengamos en el laboratorio, donde ellas están tomando sus nutrientes al por mayor, aquí que ya en el invernadero ellas ya deben de hacer como tal la fotosíntesis. Se dice que en laboratorio las orquídeas como tal, en condiciones in vitro, ellas como tal no están haciendo fotosíntesis. Cabe mencionar que inclusive hay artículos donde se menciona que inclusive su sistema estomático, que es donde llevan a cabo la respiración celular, se atrofia. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones que ella debería. Entonces, finalmente lo que nosotros vamos a hacer es adaptar a las plantas, tratar de que éstas sobrevivan en lo que sería ya en condiciones de invernadero.
Entonces, como pueden observar, ya pasa Radix, la vamos a dejar de ahí máximo 5 minutos. Después de eso ya las vamos a pasar a lo que sería el sustrato. El sustrato varía mucho de acuerdo a la especie, de acuerdo al presupuesto que uno tenga. En general nosotros hemos estado ocupando Pitmoss y Agrolita, que es uno de los que más nos ha resultado, y de manera general en la literatura ustedes encuentran mucho que Pitmoss y lo que es Agrolita o Perlita son las más comunes y las más fáciles de utilizar. ¿Por qué? Porque es un sustrato muy permeable, porque este sustrato fácilmente drena y no retiene mucha humedad. Acuérdense que lo que nosotros queremos es que las plantas sí tengan humedad, pero no estén sobresaturadas de ella. Entonces lo que va a hacer el Pitmoss es, como les menciono, un muy buen sustrato para las orquídeas. Hay otros, hay muchas composiciones, podemos utilizar corteza, podemos utilizar, como les mencionaba, tepojal, podemos utilizar acículas de pino. O sea, hay una gran diversidad de sustratos que se pueden ocupar, pero para esta primera fase se recomienda corteza muy fina o lo que sería Agrolita y Pitmoss. Cabe mencionar que las plantas no se van a dejar a la intemperie inmediatamente. Estas van a estar protegidas por un domo, es decir, como una cubierta, una tapa que las va a proteger. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los cambios que se están llevando a cabo son muy drásticos. Entonces, gradualmente vamos a ir cambiando sus condiciones. Primero va a ser bastante humedad, vamos a conservarla, vamos a cerrarlas, vamos a taparlas de alguna manera para que estas conserven esa humedad. Las vamos a ir fertilizando, pero va a llegar un punto donde nosotros tenemos en la parte de allá atrás, tenemos un invernadero pequeño que es la zona de aclimatización. Una vez que superen esta primera fase, ya después se les quita el domo y se van a colocar en esa área que sería el área de aclimatización. Ahí es un pequeño espacio, es como si fuera un pequeño invernadero, donde igualmente se mantiene aún más la humedad a que si fuera aquí en el invernadero, que es un espacio muy amplio, ¿no? Entonces, ahorita vamos hacia allá para que ustedes observen ya plantas que ya se han logrado aclimatizar, que se han logrado tener, que inclusive hasta estas orquídeas, bueno, algo bueno que nos ha sucedido es que las orquídeas ya hasta inclusive han llegado a su etapa reproductiva, lo que sería ya de in vitro, ¿no? Ese paso, como les menciono, es muy difícil, pero se puede hacer, aunque es la fase más crítica de todo el proceso que nosotros llevamos a cabo, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué es lo que están en este momento realizando? Ah, ok. En este momento lo que están haciendo las estudiantes es quitar las plantas de la solución del Radix, que es la última fase. Acuérdense que el Radix nos va a servir para que éstas puedan adquirir más raíces, puedan desarrollar más de las raíces. Y bueno, ya están haciendo el paso que se llama trasplantar, ya colocar a las plantas en su sustrato, ¿no? ¿Cuántas plantas caben en esa cama, por ejemplo? Eso va a depender de qué tamaño tengamos las plantas y también la manera en cómo nosotros las acomodemos. Hemos tenido también buenos resultados en donde nosotros tomamos de 4 a 5 plantas y las ponemos juntas, entonces las vamos poniendo como en agrupaciones, y esas agrupaciones se van dejando espacios de 5 centímetros a su alrededor, a su periferia, y se van colocando. También depende del tamaño. Hay muchas veces en el laboratorio se llegan a contaminar las orquídeas, ya no es posible mantenerlas in vitro, y hay veces que las sacamos muy pequeñas, como la charola que se está observando ahí. Generalmente nosotros intentamos que las plantas alcancen un tamaño de aproximadamente de 5 centímetros en adelante, ya son orquídeas aptas para poder salir a la fase de aclimatización. ¿Y ahora es lo del domo? Efectivamente, entonces ya faltaría que lo regaran un poquito más. En la primera parte, que sería lo de aclimatización, es muy importante que en la primera fase el sustrato quede bastante húmedo. ¿Por qué? Porque digamos que es la primera fase donde ellas requieren, como yo les mencionaba, bastante humedad. Entonces el primer riego se sugiere que sea que sea mucha agua. Ya posteriormente cada 2 o cada tercer día se va a continuar con el riego, pero ya va a ser, digamos, más ligero, no con tanta agua, nada más para mantener esa humedad que inicialmente nosotros hemos puesto en este momento, ¿no? ¿Cada cuánto es recomendable el riego ya después de una vez trasplantadas las plantas? Nosotros recomendamos que sea diario, pero muy, muy ligero.
Puede ser, a veces no hay el tiempo que uno quisiera, puede ser cada 2 o 3 días, pero ahí tendríamos que hacer el riego más exhaustivo, ¿no? O sea, más fuerte. Entonces, lo importante es que el sustrato, como pueden observar, pueden abrir la charola de aquí, por favor. Lo que nosotros queremos, y como ustedes lo están observando en ese sustrato, es que el sustrato se mantenga húmedo. Vean la diferencia entre ambos, son los mismos sustratos, este todavía está muy seco. Entonces lo que queremos es que siempre tenga esa coloración, el sphagnum, que sería el sphagnum y peat moss, que tengan la coloración más oscura. Eso es un buen indicio de que hay buena humedad, pero no está saturado de ella. Okay. Y ese sería el domo, en la cual nos va aproximadamente, con el domo llegan a pasar de medio año a 1 año ahí con el domo. Conforme vayan creciendo, como les he mencionado, ya se pasan al área de aclimatización, que es un pequeño invernadero que tiene las condiciones aún más, más altas de humedad, ¿no? Prioritariamente la humedad. El trasplante de las orquídeas es uno de los manejos más importantes de la UMA. Requiere las condiciones de un contenedor adecuado, es decir, una maceta adecuada, con suficientes orificios en la parte inferior. También debe ser de gran porosidad, ya que muchas de esas plantas provienen de una vida epífita, es decir, viven sobre los árboles y requieren mucha aireación, pero también deben de tener un porcentaje mínimo de retención de humedad. De esta manera se pueden mantener y crecer dentro del recipiente. Vamos a ver a continuación el trasplante de lo que sería góngora. Es una especie mexicana y los muchachos van a hacer una demostración de cada una de las etapas. Van a utilizar 50% de tepojal de tamaño mediano de 0.5 a 1 centímetro de diámetro y también la corteza de pino. Estas dos mezclas son muy importantes para tener buena aireación, para tener poca retención de humedad y tener un desarrollo adecuado de las raíces y de la planta. Vamos a ver a continuación entonces cada una de las etapas en que se divide y en que se va llevando el proceso de lo que es el trasplante. Adelante. Primero se remoja en la planta, en el agua bien, para desprender lo que serían algunas partículas de materia orgánica o descubrir si no hay raíces podridas. Si las raíces se pudren o se secan o tienen alguna alteración, se tienen que eliminar, es la poda de raíces. Y lo mismo si las hojas estuviesen con alguna mancha o algún ataque de enfermedad, también se tienen que eliminar y se aprovecha para podar raíces, hojas y tener la mejor condición de la planta. Y a continuación se pasa a lo que es una solución fungicida. Es Tecto 60 o Captan, los más utilizados, a una dosis de 1 gramo por litro. Se mantiene un ratito y después ya se inicia el trasplante. Mientras la planta va a estar esperando a que vayan llenando la maceta. Tienen una base de unicel normalmente que da cierta termicidad a la maceta y sobre todo muy buena aireación y drenaje, que es lo que más les gusta a las orquídeas en su mayoría, que son epífitas. Después viene un estrato de la mezcla de tepojal y corteza de pino. Ya una vez que está la planta lista, se procede a su trasplante. Se remoja toda la planta en la solución fungicida, se coloca en el centro o a un lado dependiendo de cómo esté la dirección de crecimiento y se va añadiendo la mezcla de tepojal y corteza.
se llena totalmente de esta mezcla de sustrato y ya tenemos listo nuestro trasplante. Y con esto se va a llevar a su lugar definitivo de desarrollo hasta que inicie la floración. Nuevamente iniciamos el lavado, su desinfección en la solución fungicida. Se empieza a llenar el recipiente con unicel. Se agrega la mezcla que hemos dicho anteriormente. Y se coloca la planta en el centro, ya para su desarrollo definitivo. Como pueden ver, tiene muchas raíces blancas. Eso quiere decir que son raíces muy sanas, muy vigorosas, y no van a sufrir en su desarrollo posterior, porque van a poder absorber fácilmente el agua y nutrientes, y pueden crecer ahora sí hasta la floración, que es lo que interesa finalmente para la obtención de flores o para la obtención de frutos y semillas, según sea la meta que nos propongamos. Y ya está llenando la última maceta de esta mezcla de sustratos, y hasta ahí es el proceso del trasplante, y de ahí a su lugar definitivo.